Por ejemplo, en el matrimonio, for example, in marriage, if I don't have a good relation with my wife, if I don't talk to my wife, there's no peace in my home. Right? Si yo no tengo una buena relación con mi esposa, no hablo con mi esposa, no estoy en paz, no va a haber paz en el hogar. ¿Y quiénes sufren? Who suffers? Mis hijos, my children. Para los padres de familia, for the parents of the home. Cuando no hay comunión entre usted y Dios, no hay paz en el hogar. When you're not in communion with God and you're not speaking to God, your kids, those that live under your roof, are not at peace. God is speaking tonight. Dios está hablando esta noche. Amen. Ciertamente hay tinieblas afuera. Certainly there's darkness outside, but there's light in this place. Hay luz en este lugar. Y Dios está aclarando la vista de mucha gente. God is clearing the sight of a lot of us in this place. So the main point of the message is how we treat the most important person in the church. The Holy Spirit determines the results of our life. El punto principal del mensaje hoy es la manera en que tratamos a la persona más importante de la iglesia, que es el Espíritu Santo, determinará los resultados en nuestras vidas. Amén. Ahora, veamos el verso nuevamente. Let's look at the verse. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Nuestra vida florece y prospera cuando aprendemos a tratar la presencia de Dios con respeto. Our life flourishes and prospers when we learn to treat the presence of God with respect. Sin embargo, however, cuando menospreciamos a Dios, when we despise God y no reconocemos que Dios es un Dios vivo, and don't acknowledge that He's a living God, corremos grave peligro. We are in serious danger. Estar en las manos de un Dios vivo es seguridad y protección para aquellos que tienen su fe y confianza en Él. Being in the hands of the living God is security and protection for those who have their faith and trust in Him. Sin embargo, para los que viven rechazándole, however, for those who live rejecting Him, caen en manos de un Dios vivo que trae juicio. They fall into the hands of a God that brings wrath. Y es lo que no nos gusta escuchar. That's one of the things we don't like to hear. Ciertamente Dios ama a todos. Clearly God loves everyone. Pero dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. What a man sows, he will reap. These are consequences. Estas son consecuencias. Por eso dice la Biblia, this is why the Bible says, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. The Bible says, if you hear His voice, don't harden your hearts. Debido de que la sangre de Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Y cuántos libres hay en casa? How many free people in this place? Nuestra fe en el Señor debe ser constante y activa. Given that the blood of Jesus has made us free, our faith in the Lord should be constant and active. Así que la manera en que tratamos la presencia, y lo vuelvo a decir, I'm going to continue to say it, the way we treat the presence of God determines the substance and effect of our faith. Determina la sustancia y el efecto de nuestra fe. Vemos que la fe se compone, según Hebreos 11:1, we see that faith is composed, according to Hebrews 11:1, de la certeza de lo que se espera en el futuro. From the certainty of what we hope for in the future. Y se define la convicción de lo que no se ve. And is defined in the conviction of what is not seen. Now, notice this, noten esto. La certeza y la convicción son dos cosas que son imposibles sin el Espíritu Santo obrando constantemente en nosotros. The certainty and conviction are two things that are impossible without the Holy Spirit working constantly in us. This is why I have a conviction. Por eso yo tengo una convicción. Si el Espíritu Santo no va, yo no quiero ir. That's my conviction. If the Holy Spirit doesn't go, I don't want to go. I depend on the Holy Spirit. Yo dependo del Espíritu Santo. Amen. Porque el Espíritu Santo moldea mi carácter. The Holy Spirit molds my character because I know myself. Yo me conozco. Yo conozco mis arranques. Mi esposa conoce mis arranques. My wife and I know that, you know, I have moments of, ¿cómo se dice arranques? Arranques. But God knows me. Dios me conoce y me ama. And he loves me. Y Él está obrando. Dice la Biblia que Él está perfeccionando la obra. The Bible says that He is perfecting the work in me. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Así que
Veamos un ejemplo. Vayan conmigo. Go with me. Let's look at an example. Go with me to 2 Samuel. Vayan conmigo a 2 de Samuel y aquí me voy a quedar. 2 de Samuel, 2 Samuel, chapter 6. I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo de cómo se vio esto en el Antiguo Testamento. How we saw this in the Old Testament. Remember, the Old Testament is a foreshadow. El Antiguo Testamento está simplemente reflejando lo que sucede en el Nuevo Testamento. Today we need to understand that the Holy Spirit has not changed. Tenemos que entender que la presencia de Dios no ha cambiado. It hasn't changed. In 2 Samuel chapter 6 verse 1 and on, we see an example that is very important that we understand today. En 2 de Samuel capítulo 6 vemos un ejemplo que tenemos que entender hoy. Versículo 1 dice: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all. Verse 2, versículo 2. Y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. He led them to Bela of Judah to bring the ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between the cherub. Verse 3, versículo 3. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta. Verse 3, they placed the ark of a new cart. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart. Verse 4, que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David, versículo 5, y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Verse 4, that carried the ark of God. Ahio walked in front of the ark. David and all the people, verse 5, of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. Now, listen. Escuchen el significado de esto. The significance of this is found in verse 3. Está en el verso 3. Y lo tuve que leer todo por contexto. But look at verse 3. Vean el versículo 3. Aquí está la clave. Dice: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. They placed the ark of God on a new cart. Now, transportar el arca en un carro iba en contra de un mandamiento específico de Dios. Putting the ark of God went against a commandment of God, and this is the point. We're going to look at three things. Vamos a ver tres cosas de la presencia de Dios que nunca cambian. We're going to look at three things that pertaining to the presence of God that never change. For those who are taking notes, por aquellos que están tomando notas, escriban punto número 1. La presencia de Dios no cambia. The presence of God does not change. This is the first thing you need to understand of the presence of God. Es la primera cosa que tenemos que entender de la presencia de Dios, es que la presencia no cambia. The presence of God does not change. And at times we're trying to mold everything so that we feel good in risk of the presence of God not feeling at peace. Nosotros queremos moldear nuestras vidas y moldear las circunstancias en riesgo de que la presencia de Dios no se sienta a gusto, porque dice la Biblia que no entriscáis al Espíritu Santo con la manera que viven. Don't grieve the Holy Spirit of God on how you live. And there's things that we do. Hay ciertas cosas que hacemos que ofenden a Dios. They offend God. And one of these things in the Old Testament, una de las cosas en el Antiguo Testamento, es que los israelitas trataron la presencia de Dios como los demás. They treated the ark of God, the presence of God, like any other nation. The Philistines, los filisteos cargaban el arca sobre una carreta, pero el pueblo de Dios lo cargaba en los hombros. The Philistines carried it on a cart, but the people of Israel, the people of God, carried it on their shoulders. That is significant. Eso es significante porque Dios lo reprende. God rebukes them. Y aquí vemos que la presencia de Dios en este contexto no cambia.
The presence of God does not change. There's certain things that we need to understand. This is how God ordained it. For example, en la alabanza se adora a Dios. In the worship, we worship God. We don't worship ourselves. No nos adoramos nosotros mismos. Y por eso admiro la alabanza. I admire the worship because la alabanza es hacia Dios. Y hay muchos que lamentablemente, there's a lot of people that unfortunately they don't worship God anymore. Ya no alaban a Dios. They worship themselves. They worship their emotion. They worship their circumstances. Alaban sus circunstancias, sus emociones. Ellos mismos se alaban en nombre de Dios, in the name of God. Pero aquí se siente una gloria. You feel a glory in this place. Porque aquí se respeta la presencia. You can see that God's presence is respected. But the people of God in this day, el pueblo de Dios en este tiempo, bajo el liderazgo de David, under the leadership of David, they were transporting the presence of God. Estaban transportando la presencia de Dios, pero no entendieron que Dios quería algo específico que se honrara. God wanted something specifically to be honored. He wanted them specifically to carry the Ark of the Covenant on their shoulders. Él quería que cargaran. Y no nomás cargaran, pero que los levitas de la familia de Coat. He wanted that the Levites of the family of the Kohathites to carry the Ark of God. Estas son cosas específicas. These are specific things. You know, your Bible, my Bible, speaks on specific things. Hay ciertas cosas que son específicas. For example, yo los honro. I honor you guys because en vez de ir trick-or-treating, andan en la casa de Dios, right? Porque hay mucha gente. Me voy a meter en problemas. ¿Cuántos creen en trick-or-treating aquí? Ay, no. Mi pastor dice, Señor, reprenda al diablo. Right? Our pastor said, God rebuke the devil, right? Porque somos hijos de luz. We are children of light, right? Y hay mucha gente, muchos cristianos que creen en participar en las prácticas de las tinieblas. There's a lot of Christians that believe in partaking in darkness. Cosas insignificantes, insignificant things. Y nos preguntamos, we ask ourselves, where's the glory? ¿Dónde está la gloria? Right? We ask ourselves, there's no peace in my house, no hay paz en mi hogar. Well, what decisions are you making to honor God? ¿Qué decisiones estás haciendo para honrar a Dios? Right? ¿Qué ha dicho Dios sobre ciertas cosas? What has God said? Are you doing it? ¿Lo estás haciendo? Y aquí no entendieron ese principio de que Dios quería que cargaran el arca. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sí. If he did it before, si lo hizo antes, he do it again. Lo puede hacer otra vez. How many say amen? Amén. Milagros. How many still believe in miracles? ¿Cuántos todavía creen en milagros? Aleluya. Hay gente que no cree en milagros. Cristianos que no creen en milagros. Pero yo creo en milagros. Yo creo que Dios puede sanar al enfermo. I believe that God can heal the sick. Amén. And I believe that God can use our children. Dios puede usar a nuestros hijos para poner manos, put hands, and they can heal. Y ellos pueden sanar. Yo con los ojos de la fe, with the eyes of faith, I'm seeing a generation rising. Una generación que se levanta, que Dios lo va a usar para no nomás profetizar, pero para que los enfermos sanen. So that the sick are healed in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios usa los milagros para despertar al pueblo y despertar a los incrédulos. God uses miracles to awaken His people and awaken those who don't believe. So I believe it. Yo lo creo con todo mi corazón. But we have to honor the presence of God. Tenemos que honrar la presencia de Dios. Amén. Point number 2 is the presence of God is to be feared. Okay? La presencia de Dios es temible. Tenemos que honrar y temer a Dios. El temor a Jehová, the fear of God. We have to go back to this. Tenemos que regresar al temor a Jehová. De ahí viene la sabiduría. This is where we get wisdom. When we honor God, when we fear God, we see God. Cuando tememos a Dios, cuando honramos a Dios, vemos a Dios. Vean el versículo 6 de 2 de Samuel. Look at 2 Samuel chapter 6 verse 6. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y noten esto, notice this. Y Usa
extendió la mano para sujetar el arca de Dios. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uzzah reached out his hand and steadied the ark of God. Esto a simple vista se parece como algo honorable y cosa de valientes. This is a simple glance, looks like something that is honorable and brave. Uzzah se puso en riesgo para evitar que el arca de Dios cayera al piso. Uzzah put himself at risk to avoid the ark of God falling to the ground. Sin embargo, se le olvidó algo. However, he forgot something. Esto estaba estrictamente prohibido. This was strictly forbidden. And we rationalize, empezamos a ver esto y nos preguntamos, ¿qué hay de malo? What's wrong? Uzzah vio el arca, Uzzah saw the ark falling, and your instinct is to try to keep it from hitting the ground. El instinto es que no caiga al piso, pero Dios dijo, no lo toques. God said, don't touch it. And these are things that we don't comprehend today. Es cosas que no comprendemos el día de hoy. En el 2025, en 2025, God says, don't have sex out of marriage. No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice, no lo hagas, don't do it. Porque hay consecuencias, there's consequences. Y lo podemos justificar, we can justify it, and we can say, ¿qué hay de malo? What's wrong with it? Tener relaciones con el mismo sexo, to have relationships with the same sex. ¿Qué hay de malo? What's wrong with that? Right? Hay ciertas cosas en la Biblia que Dios lo dice. No hagan yugo desigual. Don't be unequally yoked. Cosas simples. Simple things that we justify, que justificamos. Y Uzzah justificó. Uzzah justified him grabbing the ark of God. He knew he wasn't supposed to touch it. Él supo que no tenía que tocarlo, pero lo hizo. But he did it. Cosas simples, simple things that either draw the presence of God towards you or pushes the presence of God away. Ciertas cosas que atraen la presencia o alejan la presencia. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. God sees from far the proud. And when we try to step in to do God's work, He considers you a proud person. Cuando nosotros queremos hacer el trabajo de Dios, Él nos considera gente orgullosa. Right? Porque Dios no necesita de tu ayuda. God doesn't need your help. God wants to use you. Dios te quiere usar. Pero Dios es todopoderoso. God is all powerful. He can use anyone. Él puede usar el que quiera. Pero le plació poner sus ojos sobre ti. God could have used anyone else, but He chose to put His eyes on you. And that's beautiful. Eso es hermoso. Vean el versículo 7. Look at verse 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uzzah. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah. Y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. And God struck him dead because of this. Así fue como Uzzah murió ahí mismo junto al arca de Dios. So Uzzah died right there beside the ark of God. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Right? No podemos ignorar estas cosas. We can't ignore these things. We have a generation, tenemos una generación ignorando esto. We have a generation ignoring this. We're all about love. Estamos el amor, paz, gozo, peace, joy. And that's part of it. Eso es parte. Pero Dios es un Dios santo. God is a holy God. A God of order. Un Dios de orden. Y Uzzah lost sight of this. No pudo ver esto. Y dice la Biblia, the Bible says que ahí Uzzah murió junto al arca de Dios. Uzzah died right there beside the ark of God. Hallelujah. He who has ears to hear, let him hear. Amen. El que tenga oídos para oír, oiga. Amen. Hay mucha gente que está tratando de burlarse de Dios. There's a lot of people that are trying to mock God. But God cannot be mocked. Dios no puede ser burlado. Right? What we see here is one thing. Lo que vemos aquí es una cosa.
Pero lo que hacemos en la casa es otra cosa. Lo que hacemos en secreto, what we do in secret is another thing. Una cosa es predicar, enseñar, tocar. One thing is to preach, teach, be on the altar and worship y adorar. Another thing, otra cosa es en la casa. Es lo que Dios ve. In privacy, that's what God sees. And we want to handle sacred things. Queremos tomar cosas sagradas y luego mezclarlo. We want to mix it together with unholiness. Lo queremos mezclar con inmundicia. Y Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Por eso a veces hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios? Yo te sirvo, yo soy fiel. Why God I'm faithful? I serve you. I come to church every week. Vengo a la iglesia cada semana. But I'm worse. Estoy peor. What are you doing in your private life? ¿Qué estás haciendo en tu vida privada? Right? Because you can pray a lot. Puedes orar mucho. Pero si Dios te está diciendo no lo hagas y lo haces, eso es rebeldía. Right? If God tells you don't do it and you do it anyway, that's rebellion. Uzzah tomó la decisión de ignorar una orden de Dios. Uzzah made a decision to ignore an order from God. Por eso, aprendemos según este pasaje que nuestras decisiones tienen mucha importancia delante de Dios. This is why we learn based on this passage that our decisions matter to God. What decisions are we making on a daily basis? ¿Qué decisiones estamos tomando todos los días? ¿Cuántos quieren avivamiento? How many want revival? Revival starts with a decision. Avivamiento se empieza con una decisión. Y esa decisión te lleva a otra decisión. That decision takes you to another decision. And it's to live for God and Him only. De vivir para Él y solo para Él. Ponerlo a Él primero. Put Him first. Are you putting God first? ¿Estás poniendo a Dios primero? En tu hogar, en tus planes, in your home, in your plans. Are you putting God first? ¿Estás poniendo a Dios primero? Salmo 76:7, Psalm 76:7 says, tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? No wonder you are greatly feared. Verse 7, who can stand before you when your anger explodes? Digo esto, I say this not to scare you, no para asustarte, but to align you, para alinearte, que Dios es santo. Lo vuelvo a decir, I'm going to keep saying it, Dios es santo, God is holy, right? Y Él mira las intenciones de nuestros corazones. He sees the intentions of our heart. Así que, punto número 2 es la presencia de Dios es temible. Point number 2 was the presence of God is to be feared. And point number 3, punto número 3 es la presencia de Dios nos centra. The presence of God centers us or aligns us. Look at verse 8 and 9 of 2 Samuel. It says, entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uzzah y llamó a ese lugar Fares Uzzah, que significa desatarse contra Uzzah, nombre que conserva hasta el día de hoy. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is still called today. Verso 9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? David was now afraid of the Lord, and he asked, how can I ever bring the ark of the Lord back into my care? This is the thing that David was wrestling with. Es una de las cosas que David estaba luchando. Él sabía que tenía que llevar el arca de Dios a Jerusalén. He knew he had to take the ark of God to Jerusalem, but he just witnessed this. Él acaba de ver algo extraordinario, something extraordinary. But this aligned David. Esto alineó a David. Yo creo firmemente, and I believe firmly that God was trying to make a point with David. Dios estaba tratando de hacer esto para David, para que él viera que está empezando su reinado. He's beginning his reign as king, como rey, y le está enseñando, así como tú tratas la presencia, how you treat the presence is really going to determine how the rest of the people are going to take it. Como tú tratas la presencia, así determinará cómo los demás lo tratan. Por ejemplo, si aquí, for example, if you came here and you disrespected the house of God, si faltaste el respeto a la casa de Dios,
los nuevos van a hacer lo mismo. The new people are going to do the same. Ustedes son líderes, aunque ustedes no lo puedan ver así de esa forma. Y'all are leaders. You may not be serving in a capacity, quizás no están sirviendo en una capacidad, but you come here faithfully and you're discipling those who are coming. Está discipulando a aquellos que vienen. Así que cuando usted honra la presencia de Dios, ellos van a aprender a honrar la presencia de Dios. When you honor the presence of God, they'll learn to honor the presence of God. They'll come to realize, hey, there's certain things that you can't do here. Hay ciertas cosas que uno no puede hacer en la casa de Dios. Por eso me gusta aquí Betel, se llama Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Es lo que creo yo. This is Bethel, this is the house of God. Esta es la casa de Dios. Así que la presencia de Dios nos centra. It centers us. And David is looking at this and he's coming to realize something about God. Se está dando cuenta de algo de Dios. Que Él es santo, Él es temible y tiene ciertos requisitos. He has certain requirements to go towards him. Así que look at verse 10. Por lo tanto, verse 10, versículo 10. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gath. So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-edom of Gath. Verse 11, versículo 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. The ark of the Lord remained there in Obed-edom's house for 3 months, and the Lord blessed Obed-edom and his entire household. Vean el contraste. Look at the contrast. In such a short amount of time, en un tiempo corto, 3 meses, 3 months, la casa de Obed-edom, the house of Obed-edom, fue bendecido, was blessed. Why? Because they honored the presence of God. Honraron la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren eso para su casa? How many want that for your house? For God to be in your house and to feel welcome, para que Dios se sienta invitado, bienvenido en su hogar. Cuando se obedeció a la palabra de Dios y se respetó su santidad, siguió la bendición. The blessing continued when the word of God was obeyed and his holiness was respected. El deseo de Dios era que el arca fuera una bendición para Israel, no una maldición. God's desire for the ark was that it be a blessing for Israel, not a curse. Por eso podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino la desobediencia del hombre. That's why we can say that the curse didn't come from God's heart, but from the disobedience of man. Lo mencioné. I mentioned this. What a man sows, he reaps. Lo que el hombre siembra, cosecha. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Dios es un Dios que bendice. God is a God that blesses. Pero cuando caminamos en desobediencia, when we walk in disobedience, we suffer the consequences. Sufrimos las consecuencias. Vean el versículo 12. Entonces le dijeron al rey David. Look at verse 12. And King David was told, el Señor ha bendecido los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Then King David was told, the Lord has blessed Obed-edom's household and everything he has because of the ark of God. So David went there and brought the ark of God from the house of Obed-edom to the city of David with great celebration. Verse 13, versículo 13 dice, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor, noten la diferencia, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Verse 13, after the men who were carrying the ark, notice the difference, of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. Now here we clearly see, aquí vemos claramente en el versículo 13, verse 13, la diferencia, the difference. Now they're doing it the right way. Ahora lo están haciendo de la manera correcta. Están cargando el arca del Señor. Now they're carrying the ark of the Lord like they were told, como se les fue dicho. Este pasaje nos muestra que David ordenó específicamente que lo hicieran la manera correcta. This passage shows that David ordered the priest to do it the right way. Y a veces nosotros pensamos que un carro nuevo, una manera diferente, es la manera que trae la presencia y gloria de Dios. We sometimes think that a new car or a different way is the way we carry the presence and the glory of God. But that's not the way. No es la manera. Por eso tenemos que tener cuidado. We have to be careful how we go about services. Como
tomamos los servicios. Es para glorificar a Dios. It's to glorify God, not ourselves. Todo esto es hermoso. All of this is beautiful. Pero esto no hace el servicio. This doesn't make the service. Our worship does. Nuestra adoración lo hace. Aquí desciende fuego del cielo. Fire descends from heaven when we worship God. Cuando nosotros adoramos a Dios. Le damos gloria a Dios por el talento. We thank God for the talent. But we need anointing. Necesitamos unción. I'm going to repeat that. I praise God for the talents and gifts of the church. Le doy gloria a Dios por los talentos y regalos que hay en la iglesia. Pero necesitamos la unción de Dios. We need the anointing of God. Es la unción que pudre el yugo. It's the anointing that breaks the yoke. Amén. It's the anointing that sets people free. La unción que libera a la gente. Amén. Gloria a Dios. David entendió esto. Por eso David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. That's why David is known as a man after God's own heart. Because when he messed up, he repented. Cuando falló, se arrepintió. Y dijo, and he said, si de esta manera no lo hice bien, voy a volver a empezar y hacerlo a la manera de Dios. If this didn't work, I'm going to turn back around and I'm going to do it God's way. Y así Dios lo honró. God honored him. Look at verse 14, versículo 14. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. And David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. David, todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy and the blowing of ram's horns. Praise God. Gloria a Dios. Vemos el contraste. We see the contrast. Now, how are you treating the presence of God? ¿Cómo trata usted la presencia de Dios? Si usted ha fallado, if you failed, today is your day to make peace with God. De hacer las paces con Dios. Quizá usted dice esta noche, yo me identifico. You may be saying, I identify. I haven't done it God's way. No lo he hecho de la manera de Dios. I haven't learned to align myself to His will. No he aprendido a alinearme a su voluntad. I don't fear God like I used to. Ya no temo a Dios como antes. Póngase a pensar. I want you to think about this. Si le es fácil caer en la tentación, le hace falta el temor a Dios. If it's easier for you to fall into temptation, you need the fear of God. If it's becoming a drag to come to the house of God, si es una lucha, si se te dificulta venir a la casa de Dios, you need a fresh anointing of God. Necesitas una fresca unción de Dios. Pero como trata usted la presencia de Dios, dice mucho de su vida. How you treat the presence of God says a lot about you. There's a lot of things in the Bible I don't like. Hay muchas cosas en la Biblia que no me gustan. Pero Dios lo usa para moldear mi carácter. But God uses those things to mold my character. Esto es palabra de Dios. This is word of God. And this is medicine. This is medicina. And this, there's some medicine in the natural. Hay medicina en lo natural que no me gusta. That I don't like. Pero cuando me la tomo, con el tiempo veo el efecto. When I take it, with time, I see the effect. And that's how the word of God is. Así es la palabra de Dios. Nos corrige. It exhorts us. Nos exhorta. Pero es para nuestro bien. But it's for our good. So, I want to share this with you. 1 Corinthians, go with me, vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and on. These two verses, estos dos versículos 16 y 17, son dos versos que quiero compartir con ustedes y ahorita vamos a entrar en un momento de adoración. We're going to enter into a moment of worship. I don't know if the praise and worship team can help me. Si el grupo de adoración me puede ayudar, por favor. I feel that God is going to set areas free tonight. Dios va a desatar, va a liberar ciertas áreas en nuestras vidas, porque lo siento en mi espíritu. I was feeling in my spirit. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? The majority of us love God in this place. Pero hay ciertas cosas que Dios tiene que desatar esta noche. God needs to loose tonight. And for those who don't love God,
for those who don't know him personally, tonight is your night. Si usted no ama a Dios y no conoce a Dios, hoy es su noche de conocerlo. Pero vean esto, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corinthians chapter 3. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Si alguno, versículo 17, verse 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are that temple. There's a lot to dissect. Hay muchas cosas de sacar de estos dos versos, to take out of these two verses. But look at verse 16. Vean el versículo 16. Somos templo de Dios. We are the temple of God. We carry the presence of God. Cargamos la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, there was the ark, a physical ark. Había una arca literal, donde la presencia de Dios moraba, the presence of God dwelt. But now through Jesus, ahora a través de Jesús, nosotros somos el templo de Dios. Now we are that temple of God. Now God lives inside of us. Ahora Dios vive en nosotros. Por eso no hay lugar para enfermedad. There's no room for sickness. There's no room for oppression. No hay lugar para opresión. Porque Dios vive en nosotros. God lives inside of us. This is why 2 Samuel chapter 6 is great, but we are living something greater. Por eso 2 Samuel capítulo 6 es grande, pero es aún más grande el hecho que nosotros hoy tenemos la presencia de Dios morando en nosotros. We have the Prince of God living inside of us. The Prince of Peace lives inside of us. El Príncipe de Paz vive en nosotros. He is in us. Él está en nosotros. Él nos comprende. He understands us. He reveals to us the will of the Father. Él nos revela la voluntad del Padre. Dice la Biblia que mayores obras, the Bible says that greater works we will do. Nosotros haremos porque Jesús fue el Padre. Jesus went to the Father. But the Holy Spirit lives inside of us. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? How many can give God glory for that? Ahora nosotros no tenemos que limitarnos. Now we don't have to limit ourselves because the great I am, el gran yo soy, mora en nosotros. The great I am lives inside of us. So when we speak, the darkness has to flee. Cuando nosotros hablamos, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Porque Dios está hablando a través de nosotros. God is speaking through us. Y aquí Pablo está diciendo, Paul is saying, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Don't you realize that you are all together the temple of God? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros and the Spirit of God lives in you? Some of you are going to learn to respect the presence of God even more. Varios van a tener que aprender a honrar la presencia de Dios aún más. Aún más. Creo que fue Pedro el que dijo, guardad su salvación con temor y temblor. To guard your salvation with fear and trembling. Porque es algo sagrado, es something sacred. His presence is inside of us, su presencia está en nosotros. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, if someone would destroy this temple, God will destroy anyone who destroys this temple. Dios les destruirá a él, aquellos que destruyen el templo. Por eso nosotros estamos protegidos por el Señor. We're protected by God. Dice la Biblia, ninguna arma forjada prosperará en contra de usted. No weapon formed against you will prosper against you. This is why it is to our benefit to honor the presence of God. Por eso nos conviene honrar la presencia de Dios. Así que quiero que inclinen su rostro, por favor. I want you to bow your heads, and I want to speak first. Quiero hablar primero sobre aquellos que quizá
es su primera vez aquí, maybe this is your first time here and I want to speak to you first. Quiero hablarte a ti primero. There's a requirement, hay un requisito para ir al cielo. There's a requirement to go to heaven. The Bible says that God so loved the world that He gave His one and only Son. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo